¿De verdad heredaste la ansiedad de tu madre? La respuesta es sí y no. Sí, porque lo que tu madre vivió dejó una huella biológica en ti. Y no, porque esa huella no es una condena. Tus genes no dictan tu destino. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie Conflictos Humanos, Respuestas Científicas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la epigenética, la ciencia que demuestra que lo que heredas no es una sentencia, sino un potencial en movimiento. En este capítulo vamos a ver cómo el entorno puede encender o apagar genes, por qué hablamos de trauma transgeneracional con base científica y no solo con metáforas, y lo más importante, protocolos prácticos de BioMás para transformar esa herencia biológica en un camino de bienestar. Durante décadas nos dijeron, tus genes son tu destino. Si tu padre tuvo hipertensión, tú también la tendrás. Si tu madre sufrió depresión, la arrastrarás toda la vida. Y claro, eso suena fuerte, e incluso injusto, porque parece que nacemos con un guión escrito del que no podemos escapar. Pero la ciencia actual nos muestra otra realidad. Los genes no son un destino fijo, son más bien un piano de posibilidades. Y el entorno, tus experiencias y hasta tus pensamientos son las manos que tocan las teclas. La palabra epigenética viene del griego epi, que significa sobre, es decir, lo que está por encima de la genética. Tus genes son como un libro lleno de capítulos, pero la epigenética decide qué capítulos se abren, qué capítulos se cierran, cuáles se leen una y otra vez y cuáles se quedan en silencio. Esto significa que no importa solo lo que heredaste, importa también cómo vives, qué ambiente creas, qué entrenas en tu cuerpo y en tu mente. Quiero darte una metáfora clara. Imagina que tus genes son bombillas. La epigenética son los interruptores que deciden cuáles se encienden y cuáles se apagan. Pongamos un ejemplo real. Dos hermanos gemelos tienen los mismos genes. Uno desarrolla diabetes tipo 2, el otro no. ¿Por qué? Porque la epigenética respondió distinto al entorno. Dieta, estrés, emociones, hábitos. Tus genes no cambian. Lo que cambia es qué parte de ellos se activa. La biodescodificación clásica habla de heredar conflictos no resueltos de los ancestros. Suena potente, pero ¿cómo se explica con ciencia? La epigenética lo aclara. Cuando una persona vive un trauma fuerte, guerra, hambre, violencia, migración, su cuerpo produce cambios epigenéticos. Esos cambios se transmiten en la línea germinal. El resultado, las siguientes generaciones nacen con una mayor sensibilidad al estrés. Por ejemplo, estudios con nietos de sobrevivientes del Holocausto muestran niveles alterados de cortisol y mayor predisposición a la ansiedad. No heredan el trauma como historia simbólica, lo heredan como huella, una huella epigenética real en sus genes. Te cuento el caso de Sofía. Sofía, con 29 años, nació en una familia de migrantes. Desde pequeña sintió miedo a la escasez, sintió ansiedad frente al futuro, aunque nunca le faltó nada material. En biodescodificación clásica le dijeron, cargas el miedo de tu abuela que huyó de su país. Sofía sintió que la explicación tenía sentido, pero no sabía qué hacer con ella. Cuando llegó a BioMás, le mostramos otra mirada. Su abuela sí vivió hambre y violencia. Eso dejó marcas epigenéticas en la familia. Pero esas marcas no eran destino. Con protocolos de regulación, Sofía podía entrenar su cuerpo para apagar esos interruptores de estrés. En 8 semanas de práctica, Sofía notó menos ansiedad y más claridad para planificar su vida.
En BioMás trabajamos la herencia desde 4 principios. No hay destino fijo. Lo heredado es predisposición, no condena. El entorno importa. Y tus hábitos y emociones pueden cambiar la expresión genética. El cuerpo responde. La regulación autonómica es clave para apagar genes de estrés. La práctica transforma. Con protocolos aplicados, entrenamos nuevas respuestas biológicas. Esto es lo que diferencia, por ejemplo, a BioMás de la biodescodificación tradicional. Aquí no nos quedamos en la metáfora. Aquí damos protocolos claros, replicables y medibles. Quiero que hagamos un ejercicio breve. Toma papel y lápiz o abre una nota en tu móvil. Escribe una frase que hayas escuchado en tu familia sobre la vida. Por ejemplo, el dinero siempre cuesta sufrimiento. Ahora pregúntate, ¿esa frase es una metáfora o un mandato heredado que condiciona tu biología? Anota qué sientes en tu cuerpo cuando la repites. Tensión, ansiedad, miedo. Elige una nueva frase que quieras entrenar. Por ejemplo, el dinero puede llegar con calma y creatividad. Ese cambio no es solo mental. Con repetición y regulación también tiene efecto epigenético. Aquí quiero que quede clara la diferencia. La narrativa explica, el protocolo entrena. La biodescodificación clásica se queda en la narrativa. Te dice, tienes este síntoma porque cargas con tu abuelo. BioMás responde con protocolo. Respiración 4-6 para bajar el estrés, escritura expresiva para resignificar la historia, reconsolidación de memoria para actualizar la experiencia y por supuesto una medición con la escala SUDS para comprobar el cambio. La narrativa abre la puerta, el protocolo te permite cruzarla. En BioMás dedicamos un módulo completo a la epigenética terapéutica. Allí exploramos mandatos heredados, trauma transgeneracional y protocolos para transformar esa huella biológica en nuevas posibilidades. No se trata de negar tu historia, se trata de honrarla y al mismo tiempo entrenar tu biología para no repetirla. Si quieres profundizar, aquí abajo tienes un enlace para la clase gratuita de introducción a BioMás. Mucha gente piensa que heredar significa recibir copias exactas de los genes de tus padres. Pero lo cierto es que lo que heredas son potenciales. Tus genes son como un libro lleno de capítulos. El ADN está ahí, sí. Pero la epigenética decide cuáles capítulos se leen, cuáles capítulos se subrayan y cuáles capítulos se ignoran. Por ejemplo, puedes heredar un gen que te predispone a la ansiedad, pero si vives en un entorno seguro, con prácticas de regulación y buena red social, ese gen puede quedarse en silencio toda tu vida. Así que lo que heredas no es la ansiedad misma, heredas la posibilidad de que se active. Piensa en 2 hermanos, misma genética, uno crece en un hogar lleno de conflictos, el otro en un hogar con calma y apoyo. ¿Crees que van a expresar los mismos genes? No. El primero probablemente active genes de estrés, inflamación y ansiedad. El segundo active genes de resiliencia y bienestar. Lo importante no es solo el código. Lo importante es cómo el entorno toca ese código. El estrés no solo se siente. El estrés escribe en tu biología y cuando vives en alerta constante, tu cuerpo aumenta el cortisol, dispara inflamación, silencia genes de reparación y descanso, y eso, con el tiempo, se transmite a la descendencia. Pero aquí está lo esperanzador. Así como el estrés puede escribir en tus genes, la regulación también puede hacerlo. Tus prácticas de calma, tu forma de respirar,
Tus hábitos de bienestar también dejan huella biológica. Recuerdo a Daniel, 42 años, padre de 2 hijos. Desde joven sentía miedo constante a perderlo todo. No había vivido guerras ni pobreza, pero su abuelo sí. Fue desplazado en un conflicto armado. En biodescodificación clásica le dijeron: cargas con el miedo de tu abuelo. Daniel se quedó con una explicación, pero sin herramientas. En BioMás le enseñamos la base epigenética de su herencia. Aplicamos protocolos de respiración para regular el eje HPA. Introdujimos también escritura expresiva para resignificar la historia de su abuelo. Medimos con escala WHO5 cada semana. El resultado en 12 semanas de tratamiento, fue que manifestó menos ansiedad anticipatoria, más seguridad en su rol de padre y sobre todo la convicción de que su herencia no era destino. La epigenética nos dice que los genes responden al entorno. La neurociencia nos dice que la memoria se puede reconsolidar. Juntas nos dan una fórmula poderosa. Cada vez que actualizas una memoria emocional con reconsolidación, también estás entrenando a tu biología a responder distinto. Un ejemplo práctico en BioMás sería recordar una situación de miedo heredado, luego introducir un error de predicción, que es una técnica, ¿no? Tendríamos que decir: estoy a salvo ahora, repetir el protocolo con respiración, y con el tiempo no solo cambia la emoción, también cambia la forma en que tus genes se expresan frente al estrés. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina tu línea familiar como un río. Piensa en 3 generaciones hacia atrás: abuelos, padres, tú. Anota un miedo o creencia que haya viajado en ese río. Por ejemplo, siempre hay que luchar duro para sobrevivir. Ahora escribe una nueva frase que quieras sembrar en tu generación. Por ejemplo, podemos vivir con calma y abundancia. Respira profundo 3 veces mientras repites esta nueva frase. Acabas de hacer un micro protocolo de resignificación epigenética. No olvidemos algo clave: el entorno social también es epigenético. Si vives en un grupo tóxico, tu cuerpo lo siente y lo escribe en tu biología. Si te rodeas de una comunidad de apoyo, tu sistema nervioso aprende calma y pertenencia. En BioMás trabajamos mucho esto: sesiones grupales, comunidad en línea, prácticas compartidas, porque cada vez que te regulas junto a otros, estás entrenando no solo tu mente, sino también tu biología heredada. Hagamos un contraste directo. Biodescodificación clásica: tu síntoma es metáfora del trauma de un ancestro. BioMás: tu síntoma puede ser predisposición heredada vía epigenética, pero tienes protocolos para entrenar una respuesta distinta. La biodescodificación da narrativa. BioMás da ciencia, práctica y resultados medibles. Mariana, de 36 años, artista, siempre sentía que no podía brillar demasiado, como si hubiera una culpa por mostrarse. Descubrió que su abuela había sido criticada y rechazada en su pueblo por ser diferente. En biodescodificación clásica la explicación fue: repites la lealtad al clan. En BioMás identificamos el mandato heredado. Usamos escritura expresiva para poner en palabras esa historia. Trabajamos con anclas ápticas de PNL de próxima generación para instalar nuevas sensaciones de libertad. Medimos cambios con escala SUDS en cada práctica. En 10 semanas, Mariana pasó de sentir ansiedad al mostrar su arte a presentar su primera exposición pública. Vamos a hacer juntos un protocolo de respiración enfocado en liberar mandatos heredados. Inhala en 4 segundos,
pensando, recibo la historia de mi familia. Exhala en 6 segundos, pensando, elijo transformarla con calma. Repite 5 ciclos. Este tipo de práctica no borra tu historia, la integra y la transforma. En Biomás tenemos un módulo completo llamado Epigenética Terapéutica, cómo el entorno modula la biología. Allí no solo entendemos la herencia, la entrenamos con ciencia y práctica. Si esto te resuena, aquí abajo, en la descripción, tienes acceso a una clase gratuita donde podrás probar algunos de estos protocolos en vivo. Tu cuerpo no solo recuerda lo que tú viviste, también lleva memorias heredadas de tu familia. Por ejemplo, dolores crónicos que no se explican médicamente, ansiedad en situaciones donde no hay peligro real, sensaciones de culpa o miedo parecen no tener origen en tu vida personal. Esto no significa que estás condenado. Significa que tu cuerpo heredó una predisposición epigenética y que puedes entrenar nuevas respuestas. El dolor crónico es un gran ejemplo de cómo los genes no son destino. Tu sistema nervioso puede aprender a amplificar el dolor y transmitir esa sensibilidad a las siguientes generaciones. Pero también puede aprender a desaprenderlo, digamos. En Biomás trabajamos con la reconsolidación de memoria para cambiar la relación con el dolor, protocolos de respiración para regular el sistema nervioso, escritura expresiva para liberar la carga emocional asociada al síntoma. El dolor deja de ser herencia inevitable y se convierte en entrenamiento de resiliencia. Como Andrés, de 50 años, era un ingeniero. Él tenía migrañas desde los 20. Su madre también las tuvo toda su vida. En biodescodificación clásica le dijeron, las migrañas son un conflicto de control heredado. Pero Andrés quería más que una metáfora. En Biomás le explicamos que las migrañas podían estar relacionadas con la hiperactivación epigenética del sistema de estrés. ¿Qué hicimos? Aplicamos protocolos de regulación autonómica antes de los episodios. Introdujimos también escritura expresiva sobre su relación con el control. Medimos frecuencia e intensidad de las migrañas en un diario clínico. ¿Cuál fue el resultado? En 10 semanas, Andrés redujo sus migrañas en un 60%. No borró su herencia, pero entrenó su cuerpo para responder distinto. Millones de personas migran cada año y con la migración aparece el estrés de adaptación. Ese estrés también es epigenético. Puede dejar huellas en la generación que migra y en sus hijos. Por ejemplo, hijos de migrantes que sienten miedo constante a no pertenecer. Nietos de exiliados que viven con ansiedad frente a la estabilidad laboral. En Biomás trabajamos estos casos con protocolos de integración social más la regulación biológica. Porque la migración no solo es geográfica, es también biológica y emocional. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Escribe en una hoja, ¿dónde siento que pertenezco? Haz 2 columnas, dónde sí y dónde no. En cada columna, anota lugares, personas o contextos. Nota cómo responde tu cuerpo al leer cada lista. Esa sensación física también es epigenética. Es tu sistema nervioso heredado reaccionando al entorno. Con práctica, puedes ampliar tu mapa de pertenencia y entrenar nuevas respuestas. No heredamos solo predisposición a enfermedades, también heredamos estilos emocionales, familias donde predomina la culpa, familias donde predomina el miedo, familias donde predomina la resiliencia. La buena noticia es que, aunque heredes un estilo emocional, puedes transformarlo con protocolos de regulación y resignificación. Como Carla, de 27 años, siempre sintió un miedo intenso a perder a sus seres queridos.
Carla nunca había vivido una pérdida cercana, pero su abuela había perdido 2 hijos en la infancia. En biodescodificación clásica le dijeron: repites la memoria de tu abuela. En BioMás identificamos la base epigenética de ese miedo, aplicamos reconsolidación de memoria sobre imágenes anticipatorias y luego usamos la respiración 4-6 antes de dormir para calmar el sistema nervioso. Por supuesto que medimos los cambios con la escala PHQ-4. ¿Cuál fue el resultado? Clara redujo su crisis de ansiedad nocturna en un 70% en 2 meses. La ciencia muestra que la soledad es un factor epigenético negativo. El aislamiento activa genes de inflamación y debilita el sistema inmune. Por eso en BioMás trabajamos siempre en comunidad, porque cada vez que practicas junto a otros, tu biología se siente más segura. La comunidad no es un accesorio, es un factor terapéutico epigenético. Imagina que estás respirando junto a cientos de personas al mismo tiempo. Inhala en 4 segundos pensando: respiro con mi comunidad. Exhala en 6 segundos pensando: no estoy solo en este camino. Repite 5 ciclos. Esa sensación de pertenencia también es biológica. Tu cuerpo responde cuando sabe que no estás solo. Aquí quiero hacer una distinción muy importante. Culpa es pensar: estoy mal porque heredé esto. Responsabilidad es decir: heredé esto, pero puedo entrenar mi biología para transformarlo. BioMás no busca culpables, busca responsables que se entrenen con ciencia. En el mundo de la epigenética terapéutica de BioMás, enseñamos paso a paso cómo identificar mandatos heredados, aplicar protocolos de regulación biológica, medir cambios en ansiedad, estrés y bienestar. Si quieres probarlo, aquí abajo tienes acceso a una clase gratuita con prácticas reales. Checa la descripción del video. Imagina la herencia como un círculo. Tus abuelos vivieron experiencias duras. Tus padres heredaron predisposiciones. Tú recibes una mezcla de esas huellas y las expresas en tu vida. La pregunta es: ¿repites el círculo o lo transformas? La epigenética nos da la esperanza de que ese círculo puede reescribirse. Cada acción consciente que haces hoy se convierte en semilla para las próximas generaciones. No puedes cambiar lo que heredaste, pero sí puedes cambiar cómo se expresa. Lo que está en tus manos es cómo respiras, cómo gestionas tu estrés, cómo cuidas tu sueño y tu alimentación, qué narrativas eliges repetir en tu vida diaria, qué comunidad decides crear a tu alrededor. Eso es lo que modula tu epigenética en el presente. Puedo hablarte de Julia. Ella tiene 45 años y sentía que arrastraba una sombra de depresión. Su madre y su abuela también la habían tenido. En biodescodificación clásica le dijeron que es una herencia del linaje femenino. Pero Julia quería herramientas. En BioMás usamos protocolos de respiración y regulación autonómica. También le enseñamos escritura expresiva sobre los mandatos de su familia. Trabajamos con reconsolidación de memoria en recuerdos dolorosos. Y por supuesto, medimos cambios con la técnica WHO5 cada semana. El resultado en 12 semanas fue que Julia no borró la depresión heredada, pero aprendió a vivir con mayor equilibrio y energía. Recuperó el sentido de dirección en su vida. Quiero proponerte una práctica sencilla pero poderosa. Escribe una carta a tus ancestros. Puede ser a tus padres, abuelos o bisabuelos. Diles: recibo lo que me dejaron, gracias por lo que vivieron, y hoy elijo transformar lo heredado en una nueva historia. Léela en voz alta. Este ejercicio no es magia, es neurociencia aplicada. Resignificación más lenguaje
más emoción es igual a cambio epigenético. La epigenética no solo mira al pasado, también mira al futuro. Cada práctica de regulación que haces hoy, cada protocolo que entrenas, está escribiendo un futuro diferente para ti y para tus descendientes. No se trata de cambiar tu ADN, se trata de cambiar cómo se lee tu ADN. Eso significa que tú eres coautor de tu historia biológica. Quiero que te lleves esta distinción clara. Lo heredado es memoria. Lo que vives hoy es elección. El destino no está escrito, se entrena. BioMás existe justamente para darte protocolos de entrenamiento claros, prácticos y medibles. Vamos a cerrar con un ejercicio de reprogramación breve. Piensa en una creencia heredada que te limita. Por ejemplo, siempre debo estar en alerta. Respira profundo y repítela una vez. Ahora cambia la frase. Puedo estar en calma y aún así estar seguro. Respira 3 ciclos, 4, 6, repitiendo la nueva frase. Con repetición, esta práctica no solo cambia tu mente, cambia también tu biología. En BioMás hemos visto historias increíbles, personas que redujeron su ansiedad heredada en pocas semanas, migrantes que aprendieron a transformar el estrés transgeneracional en resiliencia, familias que dejaron de repetir el mismo patrón de miedo, escasez o culpa. Todas estas historias nos muestran algo. Los genes no dictan tu destino, lo dicta tu entrenamiento diario. BioMás no te promete borrar tu herencia. BioMás te promete algo mucho más poderoso, protocolos para entrenar tu sistema nervioso, ciencia aplicada para transformar predisposiciones en bienestar, comunidad para sostener tu práctica, medición clara de resultados con escalas validadas. En otras palabras, un puente entre lo que heredaste y lo que eliges vivir. Este episodio sobre epigenética es parte de un camino más grande. Cuando regulas tu herencia y transformas tus predisposiciones, abres la puerta a más. Next Gen PNL, entrenar tu mente con herramientas de reprogramación avanzada. Neurocoaching, aplicar ciencia del cambio en liderazgo, equipos y vida personal. Pero todo empieza aquí, con BioMás, la evolución científica de la biodescodificación. Piensa en tus genes como una biblioteca inmensa. Durante generaciones, algunos libros se leyeron una y otra vez. Otros quedaron olvidados en las estanterías. Hoy tienes la oportunidad de elegir qué libros abrir, qué capítulos cerrar y qué historias escribir de nuevo. Eso es la epigenética en acción. Eso es lo que entrenamos en BioMás. No se trata de negar tu pasado, se trata de honrarlo y transformarlo en futuro. Si este episodio te resonó, quiero invitarte a profundizar. Aquí abajo en la descripción del video tienes acceso a una clase gratuita de introducción a BioMás. Allí verás cómo funciona nuestro entrenamiento de 12 semanas, qué protocolos aplicamos y cómo puedes empezar hoy mismo a transformar tu herencia en bienestar. No es magia, no es metáfora, es ciencia aplicada a tu vida. Gracias por acompañarme en este tercer episodio de Conflictos Humanos, Respuestas Científicas. Hoy descubrimos que tus genes no dictan tu destino. Eres tú, con tus elecciones y tu entrenamiento, quien escribe la historia de tu vida. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanilla, comparte este episodio con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo capítulo donde exploraremos la neurociencia del trauma y cómo actualizar memorias que parecían imposibles de cambiar.